Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. En Brasil surgió desde hace ya 3 o 4 años una estrella, se llama Sergio Moro, es el juez de Curitiba que llevó adelante en toda su primera etapa y sigue llevando adelante lo que se llamó el caso Lava Jato, que es una gran investigación de corrupción enfocada sobre todo en los contratos de Petrobras por derivación de las grandes empresas que conseguían contratos con Petrobras a través de métodos non santos. En el centro de todas ellas, Odebrecht, realizó una limpieza espectacular, Moro, en Brasil. Sigue habiendo consecuencias, como vamos a ver ahora. Lo que me interesa destacar de Moro es una curiosidad increíble, y es que estamos hablando de un proceso que estalló en el año 2013, 14, 15. Pero en el año 2004, una década antes, Moro escribió un ensayo para una revista jurídica sobre el proceso Mani Pulite. El Mani Pulite es una especie de Lava Jato italiano. Ocurrió a comienzos de los años 90, una especie de revolución en cámara lenta que se llevó a la cárcel prácticamente a toda la gran política italiana. Cuando escribe Moro, que todavía no sabía que iba a ser juez, mucho menos que iba a tener entre manos el caso Lava Jato y el gran fenómeno de la corrupción brasileña, sobre el caso italiano, dice, entre las muchas observaciones que hago, hay una: cuanto más crece o más aumenta la jerarquía en el Poder Judicial, más susceptible es el Poder Judicial de ser influido por el poder político. Hoy se está verificando eso en Brasil. Hoy, a la mañana, un tribunal de segunda instancia terminó rechazando los últimos alegatos de la defensa de Lula, que está tratando de zafar de la prisión por haber recibido, según el juez Moro y según ese tribunal de alzada, que le dio 12 años de prisión, haber recibido un tríplex en el balneario de Guarujá a cambio de haber facilitado a una empresa de construcciones brasileña contratos con Petrobras. Todo el mundo pensaba que esta tarde Lula iba a estar preso, pero no está preso. ¿Por qué? Porque el jueves pasado, en una reunión bastante extraña, el Superior Tribunal Federal de Brasil, que es el Tribunal Constitucional, decidió hacer lugar a una medida de amparo de la defensa de Lula que lo deja inmune por lo menos hasta el 4 de abril, donde se va a volver a reunir ese tribunal y va a ver si Lula va a tener una especie de, o le van a conceder a Lula una especie de habeas corpus preventivo que le permitiría estar libre hasta octubre más o menos, es decir, hacer toda la campaña electoral, no como candidato, pero sí como un dirigente importantísimo de la política brasileña. ¿Se está cumpliendo en el Lava Jato lo que vio Moro para el caso italiano? Llegamos a Lula y a la Corte y ahí la influencia de la política logra para una clase de ciudadanos especiales que son los políticos un nivel de impunidad. La pregunta brasileña vale para la Argentina. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo 3 temas importantes hoy en relación con la justicia. A mí me gustaría hacer una observación en este punto, antes de empezar a analizar los 3 temas. Es muy habitual ver en el análisis convencional de estos problemas un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Yo debo decir que hasta ahora no lo encuentro con tanta nitidez. Cuando uno habla con el Poder Ejecutivo, da la impresión de que no están tan preocupados por lo que está pasando en la justicia. Un poco por convicción, otro poco por incapacidad, otro poco por falta de sensibilidad, da la impresión de que no se meten demasiado en estos temas y que sí lo que estamos viendo es una especie de mancha venenosa dentro del Poder Judicial de gente que ha perdido el control de los procedimientos, que acosada por la opinión pública empieza a tomar decisiones en defensa propia para salvar su pellejo de lo que podría ser el juicio de la gente sobre un comportamiento que la justicia argentina viene exhibiendo de manera muy deficiente durante años,
pero no lo veo tanto como un conflicto entre el Poder Ejecutivo y la justicia, sino más bien como un problema de descomposición interno de un Poder Judicial que no encuentra una salida política al gran problema que tiene hoy la justicia, sobre todo la justicia federal en la Argentina, que es un nivel de corrupción que llama la atención y que le provee a la política niveles importantes de impunidad. Bueno, lo que pasó con Lula en Brasil pasó aquí en la Argentina con Cristina Kirchner. ¿Cuándo? Cuando la Corte decidió no autorizar la federalización de un tribunal oral de la capital federal. Un tribunal del fuero ordinario que iba a ser transformado, o había sido transformado en tribunal federal. La Corte dice, no, esto no puede ser. Lo dicen 3 miembros de la Corte, lo dicen Maqueda, Lorenzetti y Rosati. Hay 2 miembros que se pronuncian en disidencia, porque estos nuevos jueces, que son jueces ordinarios, no son jueces federales y por lo tanto requerirían un acuerdo especial del Senado para convertirlos en jueces federales. Los disidentes, que son Hayton y Rosenkrantz, en ese fallo dicen la verdad que no es así, porque el año pasado hubo una acordada donde también se federalizó un tribunal ordinario, se convirtió en federal un tribunal oral del fuero nacional porteño, y no aplicamos ese criterio, o mejor dicho, se aplicó en 2 casos que ya eran jueces federales, pero hay un juez, Guillermo Jacobucci, al que no se le pidió el acuerdo del Senado como juez federal. Se lo dejó federalizarse y operar en el fuero federal con el acuerdo que ya tenía como juez nacional. Un criterio dudoso, una especie de incoherencia que, como los miembros de la Corte, a diferencia de lo que pasa en otros tribunales supremos, no se contradicen entre ellos en los fallos, queda como sin saldar la discusión. ¿Por qué unos adoptan este criterio y otros el otro cuando aparentemente hay una incoherencia? Es curiosa la situación, ¿por qué? Porque estamos hablando de una causa importantísima, o mejor dicho, 2 causas importantísimas, de gente importantísima que debía juzgar este tribunal federal. El caso de el dinero o la ruta del dinero K con Lázaro Báez en el corazón de un sistema de corrupción kirchnerista y el tema del memorándum con Irán y la presunción de que puede ser un memorándum que sirvió para el encubrimiento de los criminales. Es decir, 2 temas de altísimo voltaje político, un cambio en el tribunal, una decisión donde hay algunas dudas respecto de cuál fue el criterio con el que se tomó. Y una derivación de todo esto, que es que el Poder Ejecutivo, aquí sí puede haber un conflicto con el Poder Ejecutivo, como forma de resolver el enorme problema que significan los tribunales de Comodoro Pi para la democracia y para la República Argentina, había pensado en diluir las facultades de esos tribunales en el fuero nacional porteño, es decir, federalizar tribunales porteños. Aquí no es que se anula esa posibilidad, pero sí se la entorpece diciendo, bueno, ahora hay que pasar, todos los tribunales tienen que pasar, o todos los jueces tienen que pasar nuevo por el Senado. Más poder al Senado y una especie de protección a los jueces de Comodoro Pi, de los que vamos a volver a hablar en un minuto. Primer tema de discusión, daría la impresión de que cuando llegamos a la Corte y llegamos a Cristina, cambios de reglas inesperadas, una acordada con alguna incoherencia, con una acordada similar del año pasado, donde la misma Corte había federalizado un tribunal sin plantearse los mismos requisitos. Cristina, que encuentra ahora un tribunal aparentemente, y sobre todo una fiscalía aparentemente más complaciente, sanín y libre, y muy probablemente el pedido de desafuero contra Cristina Kirchner que va a quedar anulado. De hecho, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado está a punto de pedirle al tribunal una aclaración para ver si no se desiste ya de tratar el problema del desafuero y que está ligado a un pedido de prisión preventiva. Cristina festeja. Segundo problema que está en discusión, el más escandaloso, el que más repercusión tuvo, es no tanto la libertad de Cristóbal López. Vamos a hablar después con el doctor Sapsay sobre el tema del uso de la prisión preventiva
si hay un uso político o no de la prisión preventiva, pero sí el cambio de carátula. El caso de Cristóbal López fue transformado de un caso de defraudación al Estado, que sería materia del fuero federal e involucraría a un cómplice de ese delito que es Ricardo Echegaray, nunca hay que perderlo de vista, porque puede haber sido un motor tal vez más importante que Cristóbal López en esta nueva situación en la causa de López. Fue transformado entonces de defraudación al fisco en un caso de evasión, con lo cual Echegaray quedaría liberado y cambiaría de fuero, saldría del fuero federal el tema e iría al fuero penal económico, que es, o penal tributario, que es un fuero donde Echegaray se mueve como pez en el agua. No sabemos si también López. Lo importante es, más que la libertad entonces, este cambio de carátula que los abogados de López aparentemente no habían pedido. La Corte se reúne en el acuerdo del martes pasado, los acuerdos son herméticos, hay un juramento de que no se comenta lo que se habla ahí adentro, pero siempre las paredes se escuchan y uno escucha las paredes. Y se entera de que los miembros de la Corte, nada menos que los miembros del máximo tribunal del país, aparentemente habrían hablado de que corrió plata para este fallo de la Cámara Federal Sala 1. Los jueces Ballestero y Fara, que fallan a favor de cambiar la carátula y dejar libre a López, el juez Bruglia, que falla en contra de esto. La Corte que decide ver cómo es que interviene Fara en el tribunal. ¿Por qué no se sorteó la participación de Fara y se lo designó directamente? Bueno, Ballestero, que es el que decidió esta medida, no nació ayer, ni está desde ayer en tribunales. Se presentó ya en el Consejo de la Magistratura y explicó que había un dictamen de una secretaria, María Julia Sosa, diciendo lo que hay que hacer es ponerlo al doctor Fara porque hay una conexidad de esta causa con otras causas en las que ya intervino este tribunal y por lo tanto este tribunal es el tribunal natural de todo este problema. Y hay además, dice, un dictamen del juez Irurzun, presidente de la Cámara, que dice, no, esto por conexidad tiene que ir a esta composición que es la que finalmente dictaminó sobre el caso López. ¿Qué quiero decir? Que tal vez lo que hizo Ballestero está desde el punto de vista de los procedimientos bien hecho, pero es tan escandaloso desde el punto de vista de la opinión pública que la Corte empieza a sembrar una duda donde además no hay que sembrarla. Digamos, hemos perdido la noción de quién es inocente, quién es culpable y cuáles son los procedimientos correctos. Por lo tanto, lo único que crece es la desconfianza en la justicia. Mientras tanto, llega al Consejo de la Magistratura una carta de Elisa Carrió que dice que aquí corrió plata y ahora el Consejo de la Magistratura es el que le tiene que pedir alguna explicación y alguna precisión respecto de este tema. Este es el segundo tema donde la justicia está puesta en la mira. El tercer tema es de una enorme trascendencia política y tiene que ver con las escuchas telefónicas y la circulación de grabaciones. Las más típicas son las charlas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, que circulan por los medios. Este episodio, que es tan irregular y tan desagradable, en el caso de Cristina o en el caso de quien sea, termina poniendo el foco en quién realiza las escuchas telefónicas en la Argentina. Es un temazo. ¿Por qué? Y porque en la Argentina hay una tradición larguísima de escuchas ilegales, de intervenciones autoritarias en los sistemas de la intimidad de la gente para la persecución política y para el control de la sociedad y eventualmente de quienes en esa sociedad toman decisiones o se oponen al poder. Entonces, las escuchas que las realizaba la CIDE con una oficina de observaciones judiciales, se reforma la CIDE, pasa a llamarse AFI, Cristina Kirchner le delega esta operación o esta actividad a la Procuración de la Nación, en aquel momento presidida por Alejandra Gil Carbó, se hace cargo de esto la fiscal Camaño, llega Macri y dice, no me gusta que estén en manos de Gil Carbó, vamos ahora a mandársela a la Corte y la Corte crea un cuerpo destinado a esta actividad de realizar escuchas telefónicas. En ese cuerpo, los jueces de la Corte le dan participación al doctor Irurzun como presidente de la Cámara Federal,
al doctor Leal de Ibarra, que pertenece a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y por debajo de ellos interviene el juez Lijo, que delega o designa a quien fuera su secretario, Tomás Rodríguez Ponte, al frente operativo de esta oficina que se dedica a realizar las intervenciones telefónicas o en los emails. Digamos, por orden judicial, intervenir los teléfonos de los ciudadanos cuando hay una investigación que realizar. Ahora que trascienden las conversaciones de Cristina Kirchner con Parrilli, se pone la luz sobre este organismo y lo primero que se advierte es que de 240 miembros ya llegó a 640 empleados. Advertimos también que entre esos empleados está plagado de parientes de jueces o fiscales de Comodoro Pi. Como que Comodoro Pi y los tribunales federales de la capital federal, que están tan desprestigiados y tan sospechados, y que han sido en su mayoría, no se puede generalizar nunca, pero una gran usina de impunidad para todo el régimen anterior, y cuando digo anterior no estoy hablando de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, nos podemos remontar a mucho antes y llegar hasta Menem, ese organismo o ese dispositivo que habría que ver cómo se lo sanea, cómo se lo depura, adquiere más poder y reproduce ese poder en las familias de los jueces y fiscales. Con un aditamento inesperado, que es que realizan además un convenio con la AFIP para que toda la información que llega de la AFIP a tribunales, es decir, la información impositiva, pase también por esta oficina. Quiere decir que se crea no una oficina técnica de intervenciones telefónicas, sino algo más, que es una oficina o una mega oficina con unos 600 empleados de procesamiento de información secreta, es decir, una central de inteligencia que depende de la Corte, pero que operan en concreto los tribunales de Comodoro Pi. Esto generó una gran alarma en la política, o está generando una gran alarma en la política, a tal punto que el jueves de la semana pasada, a las 3 de la mañana, estuvo a punto de suceder algo inédito en la Cámara de Diputados, que después no sucedió por rencillas entre políticos, pero hubo una declaración, un pedido de informes, firmado por diputados de Cambiemos, encabezados por los diputados de Elisa Carrió, por diputados de Cristina Kirchner, encabezados por Agustín Rossi y Leopoldo Moró, y por diputados de los distintos bloques del peronismo, para preguntarle a la Corte cómo es que funciona esta oficina de intervenciones telefónicas, convertida casi en una especie de nueva AFI. Esto no se terminó de aprobar en la Cámara y preventivamente la misma Corte le dice al Congreso: está previsto que el Congreso realice auditoría sobre este organismo. Por favor, realicen una rápido, porque estamos bajo sospecha. Esto se lo piden a una comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, que ha sido llamativa por su silencio estridente en los últimos 20 años, donde la sociedad argentina ha tomado conocimiento, y probablemente todo el mundo Nisman, la causa Nisman, la muerte de Nisman, todo lo que está ligado a la causa AMIA, sale de esa ciénaga llamada Servicios de Inteligencia en la Argentina, con una comisión bicameral que jamás hizo una pregunta. Bueno, ahora la Corte le dice a esa comisión bicameral: investíguenos rápido porque necesitamos una auditoría antes que el Congreso avance sobre nosotros de otra manera. 3 temas entonces. Por un lado, el cambio de tribunal para Cristina Kirchner a último momento. Hay una versión que dice que el día anterior había 4 votos a favor de que ese tribunal que iba a juzgarla fuera el que la juzgaba. Hubo jueces que cambiaron de voto, no está claro. Segundo tema, el cambio de carátula para Cristóbal López y la libertad de Cristóbal López y probablemente la impunidad para Ricardo Echegaray. Tercer tema, este aparato de inteligencia que se generó y que ahora está puesto en manos de jueces que ya eran sospechados cuando no tenían este poder. Ahora tienen más poder, no menos poder, y en una zona muy resbaladiza. ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, es importante por razones obvias, porque estamos hablando de la justicia. Estamos hablando de si tenemos o no una instancia para decidir en la Argentina quién es culpable y quién es inocente, qué es el bien y qué es el mal. Maquiavelo dice que cuando esa instancia no existe en una sociedad, no solo
aumenta la impunidad, aumenta otro problema, que es la difamación. Cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera y todo da lo mismo porque no tenemos confianza en quién dice quién es el justo y quién es el culpable. Pero hay otra razón por la que esto es especialmente importante en esta coyuntura histórica. Y no es solamente que venimos de un mega fenómeno de corrupción. La razón es que la Argentina decidió financiar su programa económico pidiendo dinero afuera y decidió impulsar su crecimiento económico a través de la inversión privada. Y es muy difícil internacionalizarse, salir al mundo, socializarse si uno no tiene un sistema judicial confiable. Si yo vivía de la soja y tenía un superávit fiscal que me permitía vivir con lo nuestro y encapsularme con una especie de membrana del superávit fiscal que nos permitía vivir aislados, yo podía darme el lujo de tener Comodoro Pi como sistema judicial. Daría la impresión que hoy la Argentina tiene una enorme incoherencia entre lo que aspira para su economía y para su vida material, para su nivel de desarrollo y para la forma en que alcanza ese desarrollo, y el sistema judicial que le ofrece a los inversores, no a los de afuera, a los de adentro también, para que ese sistema económico se sostenga en algo que se llama seguridad jurídica. De todo esto vamos a hablar desde otro ángulo, con un experto en estos temas. Yo me tomé el atrevimiento de hablar delante de él, ahora vamos a ver cómo me corrige, el doctor Daniel Sapsay, un gran constitucionalista con el que vamos a ir a los grandes nudos que están detrás de todas estas cuestiones. Empezamos con Odisea.